Oh, qué maravilla, de verdad. Qué recibimiento tan bonito, ¿eh? Qué a gusto se está en Burgos, qué bien se está en Burgos, ¿eh? No hace tanto frío. Que no, se está bien en Vengo Burgos. del sur y aquí Está bien. No sé. Javi. Yo estoy muy contento queja, porque pero por gusto. me habían hablado del clima tropical de Burgos. Sí, Y efectivamente, efectivamente, es lo que hay. Efectivamente. Es lo que hay. Tenemos un clima tropical, tenemos gustitos. Luego no sé qué vamos a hacer cuando Las acabemos. calles llenas de gente, está toda abarrotada. Una maravilla, una maravilla. Y esto hasta arriba de Peñaca, que se ha juntado, y luego la gente que No. nos está viendo en el streaming y todo eso, ¿qué? No, No sé. no son gente. Son robots. No, tampoco. Son influencers. Influencers. Todos, o sea, tú miras ahí, A ver, ¿estos son influencers? influencer. Tú, el de al lado, Pues influencer. tiene unas, La- unas caritas reguleras, para ser influencer, quiero decir. No me extraña que os haya dado por internet, perdona que os diga, desde el cariño. Desde el cariño que os tengo, pero que no me extraña, me recuerda un poco, no sé por qué, a los Goya. O sea, no sé por qué, me da sensación de Goya, el premio Goya. Sí, de los Goya, me da sensación de los Goya, ¿verdad? ¿Te das ese rollito Goya? ¿Nos parece que es un poco estar como los Goya? ¿Quiere ¿Verdad, decir que van a acabar y nos van a tirar tomates o algo? Nos da esa sensación. Oye, que si queréis empezamos, pero cuando os dé la gana a vosotros, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar? Ahí, cuando me presentes, Sí. habla de mi faceta de bailarín, por favor, que es muy importante. Ante todo te presento como bailarín, entonces. Correcto. Como Silicon bailarín. Ballet, Perfecto. Silicon Ballet. Señoras y señores. ¡Comienza Todopoderoso! En directo desde Irredes en Burgos, estamos con los todopoderosos que nos acompañan hoy. Está con nosotros Carlos Pacheco. Carlos Pacheco, famoso dibujante de cómic, de Marvel, de DC, de tal, y conocido especialmente por su lenteja a la riojana. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me ha gustado. Estoy trabajando para tal ahora. Ahora mismo estás para tal, ¿no? Para tal. Estamos haciendo un cómic con tal y a ver qué sale. Está con nosotros Javier Cansado. Al que ante todo me imagino que todos conocéis, sobre todo por su faceta de bailarín, que es lo que le ha hecho grande realmente. Yo creo que todo el tema del humor, tapadera, a mí lo que me gusta hacer es bailar, soy bailarín. Yo soy de un barrio de Madrid y de pequeño de Carabanchel y de pequeño quería ser bailarín. ¿Quería ser bailarina? Bailarina de Carabanchel quería ser, ¿no? Entonces, Querías hundirte la vida. Me río yo de Billy Elliot, ¿vale? O sea, querer ser en Carabanchel, primera bailarina de... Fue muy duro. Claro, has tenido una infancia complicada. Hasta que lo conseguí. Y aquí estoy. Y aquí está, ya que está Juan Gómez Jurado también. ¡Ole! ¡Juan Gómez Jurado! Juan, ¿cómo estás, Juan? Que no me hable Javier Cansado de infancias duras. Ya vamos a empezar con lo de que eres huérfano y todo eso. Claro, tío, porque tú tenías padres, ¿no? Bueno, tenían padre y madre. Tenía. O sea, dos. A mí, Te lo digo por si te da rabia. a O sea, mí me crió... Javi 2, tú 0, ¿vale? Para que te hagas una idea de cómo estaba el tema. Y me crió, yo tenía un mascota, tenía un perro muerto. Imagínate qué pena. Un perrito pequeño, precioso, muerto. Pero estaba disecado. No, muerto. Un perro. Era un perro muerto que yo le sacaba a pasear, pero le arrastraba porque estaba muerto. A mí nunca no me lo dijeron, yo era un niño, yo qué sé, yo era de un barrio. Yo lo que quería era bailar. ¿Llegaste a bailar con el perro muerto así, a lo mejor haciendo cabriolas? Hice cosas muy bonitas. Qué maravilla, de verdad. Espérate un momento, porque falta alguien por presentar. Dirige esta mierda Arturo González Campos. ¡Ole! ¡Bravo! Bueno, a que os parezca increíble, hemos venido aquí hoy en principio, me imagino, la idea es hablar de robots, de inteligencias artificiales. Luego ya veremos lo que pasa, como en todos los programas de Todopoderosos. Pero esa es un poquito la idea, ¿no? Que hablemos del mundo del robot. ¿Por qué os ha dado la gana de hablar de robots? ¿Por qué
Bueno, yo me he preparado el tema redes, los grafos y todo eso, porque yo, como veníamos al Congreso de Redes, digo, pues vamos a hablar de redes. Y luego, cuando estábamos aquí diciendo, no, vamos a hablar de robots, digo, también conozco el tema. Entonces, el ser humano, ¿qué quieres hacer una introducción al del robot? Por favor. El ser humano, desde tiempo inmemorial, ya quería tener robots. Lo que pasa es que no sabían, por ejemplo, en la época de los romanos, que eran tener robots, pero no sabían lo que era. O sea, Claro, no tenían ni nombre todavía, ¿no? Entonces, Tenemos la suerte de que Javier nos puede contar de primera mano cuándo se hizo el primer robot, porque tú estabas allí. O sea, siglo Badajoz. IV antes de Cristo, Arquitas de Tarento. él estaba allí bailando con un perro muerto. Entonces, ¿cómo fue? Vamos a ver, el primer robot que se conoce, joder, es que ahora me obligáis a hablar de temas que no son pertinentes aquí, pero bueno, el primer robot que se conoce es un hombre articulado que está en el reino de Mitanni, que se conoce de él, o sea, se conoce por referencias de él, que era un ser, un hombre, como he dicho. Yo me he perdido. Pues muchísimas gracias, Javier Cansado, porque al final la información es lo importante y es para lo que hacemos todopoderosos. No, de verdad es que me he puesto nervioso. Me he puesto muy nervioso, pero fue en el reino de Mitanni, insisto, una vez más, y era un articulado, era un hombre articulado con el viento, era muy liviano, entonces lo ponían en una zona y cuando soplaba el viento, pues se movía. Se movía. Claro, y te hacía recaos. A lo mejor te iba... Hombre, en un día de viento saludaba mucho, era educado por lo menos. Claro, y a lo mejor había que hacer un sacrificio o algo, pues él hacía el sacrificio, Ajá. porque era articulado, entonces podía hacer sacrificios. Bueno, se empieza un poquito desde cero con el tema robot, por lo que estoy viendo, ¿no? Sí. Podemos decir que el primer robot, con el respeto que le tenemos, era una mierda, ¿no? Y El primer robot era un proto-robot. era un proto-robot. Antes de ser el robot propiamente, hubo un proto-robot, que era un proto-articulado también. ¿Y en qué año era esto? 2800 a.C. Ah, mira. 2800 antes de Cristo. Fíjate. Ha mejorado mucho hasta llegar al microondas. Fíjate lo que hemos avanzado en la sociedad, en el mundo de los robots. Bueno, y Juan, ¿tú por qué quieres hablar de robots? ¿Qué información tienes que aportar sobre el universo del robot? Yo es que quiero hablar de robots, pero nos vamos a saltar, si os parece, todos esos siglos de historia No sabes cómo te lo agradezco. en los que los robots pues están así movidos con carbón o con el viento, como el que acaba de decir Javi, y vamos a saltar directamente al momento en el que existe la palabra robot en la literatura. Bonito, muy bonito. Y de repente el autómata se empieza a convertir en esa palabra que viene del checo, como todos sabéis, todos los que están aquí lo saben también. ¿Qué dices? Si son influencers, no tienen ni idea. Ya, pero tienen Google. Y el caso es que viene de la palabra checa robota, que quiere decir, como también sabéis todos, trabajo forzado. ¿Todos? Porque, mira, yo te lo explico. O O sea, robota, perdóname, insisto. Tú sabes checo. el tema redes, pero el robot viene de la palabra checa robota. Robota. O sea, a ver, yo te explico. En la Edad Media, tú tenías una cosa que se llamaba servidumbre. Tú tenías que estar 6 meses al año dándole a tu señor feudal pues una cantidad de tu trabajo, porque no tenías nada más. Como ahora. Claro, ahora en vez de robotas se llama autónomos. Parecido. El caso es que el escritor Karel Čapek, creo que lo digo bien. Čapek. Yo estoy aquí para apuntar. Gracias. Acuña esa palabra ¿Qué año estamos hablando? en un relato de ciencia ficción en el siglo XIX. Y recoge de esa palabra checa que recogía esa servidumbre y la traslada al concepto de que una máquina haga el trabajo de un hombre. ¿El siglo XIX para ti es 1907? Es casi el 20. Vale. O sea, es un poco el 19, pero ya Pero entrado. pasado. El 19 pasado de vuelta Juan, ya. ¿hacer lo mismo con tu edad? Pero conceptualmente. Tú dices que naciste en el siglo XXI porque era prácticamente ya... Pero yo creo que la novela que dices tú, Juan, es del 20, 1920. Es de principios del siglo. 1921. 1921. O sea, que es siglo XIX, pero muy pasado. Pero pasado, sí. Eso es. Era por llevar el tema a lo decimonónico, que es lo que le gusta a Juan. Me habéis quitado el chiste, pero efectivamente iba por ahí. Entonces, eso lo cogemos y ahí de repente nos saltamos todo lo de los autónomos, lo de los autómatas y todo eso, y ya empezamos a pensar en el momento en el que aparece en la literatura la posibilidad de que exista algo, de que exista una máquina que empiece a hacer el trabajo de un hombre. ¿Os parece bien?
Sí, yo no tengo nada que decir, yo estoy simplemente... Carlos. Pues yo me voy mucho antes, incluso en la literatura, es decir, siendo cierto todos los datos, por equivocados que hayan estado, los datos que ha dado Juan, Hombre, a ver, la Siendo, literatura, sí. siendo ciertos, aunque estén equivocados. Claro, ole, claro, claro. ole, Claro, ole, te ha gustado, ole ¿eh? planteamiento. Te ha sí. gustado, ¿no? Te ha Sí, gustado. sí. Pues un poquito antes, ahora sí, decimonónico, en 1868, hubo un señor en Estados Unidos, del que podríamos haber hablado en otro momento y tal, que se llamaba, un personaje que se llama Frank Reed, cuyas novelas, que eran novelas de centavos, y se llamaba The Steam Man of the Prairies, que era una especie de robot que arrastraba un carro. Y fue una invención real, existen fotografías de eso, y un inventor norteamericano. Incluso con ese tipo de novelas se crea una especie de literatura que se llamaban edisoniana, donde, bueno, era la época de las grandes invenciones y todo eso, y se mete ese robot, se crea una especie de familia de aventureros que se llamaba Frank Reed, y era el que le da título a esa revista de aventuras. Alan Moore, el famosísimo escritor de cómics, crea un personaje que se llama Tom Strong, que está directamente inspirado en las aventuras de Frank Reed, y existía ese robot que tiraba del carro, un robot que funcionaba con vapor y que incluso da origen a la palabra steampunk. Steamman. Déjame que diga una cosa. A mí el tema de Después los está el robot de Badajoz. Eso es, es uno de los primeros robots que se hizo en España. A mí me gusta mucho la tontería. O sea, la cosa tonta, la bobada. Lo sabía. La bobada me da mucha felicidad. Lo he sospechado toda la vida. Y he estado documentándome sobre el Campeonato del Mundo de fútbol de robots. ¿Perdón? Hay un Robocup. El Robocup. Parte hombre, hay unas personas, parte máquina, todo futbolista. Unas personas a priori que son muy inteligentes, a priori, y se dedican su inteligencia a crear robots para que sepan jugar al fútbol. Y hace unos años ganó un equipo español con perros. Se presentaron con perros contra perros robots. Hablamos siempre de perros robots. Y que eran Pero eso- policías. A mí un robot que te haga cosas buenas me parece, o sea, un robot como decía en la Thermomix. Qué ridiculez. A mí me gustan los robots estúpidos. Los robots que no conducen a nada, que es perder el tiempo. Digo, ole la creatividad. Voy a hacer un perro, o sea, voy a hacer un robot o un robot perro para que vaya por las zapatillas. Ole, eso ole. Que hay varios tipos de robots. Tú tienes el androide, que es el robot que todos conocemos. O sea, el que tiene forma humana, ¿no? Eso es. Luego tienes el robot zoomórfico, que es pues como estos perros. Que O sea, por ejemplo, C3PO sería un androide, correcto. ¿no? Zoomórfico sería lo que Mío, está los diciendo perros, Javi, ¿no? Los perros que juegan al fútbol. Y luego tienes Los cósicos. luego tienes el poliarticulado. Cósicos, que son cosas que podría ser cosas, una caja de zapatos, pero robot, que tú la abres y metes los zapatos y es robot. Y el robot. Como R2, que es un buzón de correo, por ejemplo. Ese Y, rollo. claro, A mí me gusta eso, los estúpidos, los cósicos. ¿Y esto qué sería, Juan? ¿Qué es eso? Eso es con No un... sé si lo veis. No, sé si se lo ha veis. quitado. se ha quitado. Es una fotografía que ha traído Carlos Yo la paso especialmente que para la veáis, radio. Si la queréis ver, porque Es- especialmente para la radio. Cuenta lo que Pásala si quieres. Si alguien Cuenta la lo que quiere es, pasar, Carlos. pásala por ahí, sí. Pues es un robot guardia civil que salió en una serie de televisión producida por Steven Spielberg, que se llamaba Missing Stories, en un capítulo que protagonizaba Billy Crystal, y de repente salen allí toda la familia asustada porque en su casa entra, dio una patada en la puerta, en una serie del año 84, donde aparece un robot con tricornio y con capa y con capote de guardia civil. No sé qué es. Era Corquerator. No, era Tegerator. Estaba el Hombre, se ve que es un fake porque no tiene bigote. claro. Es lo pero único tiene que- Ray-Bans, fíjate. Es verdad. Bueno, tenéis por ahí la foto y Sí, nosotros sí, la sí. colgaremos en Todopoderosos Twitter, para que lo veáis, en Twitter para que veáis la foto. Quería preguntaros, porque vamos a ir ya al universo robots conocidos por todos, por ejemplo, con Es de Badajoz, robot es de colegas, robot coleguitas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el primero que casi todos los amantes del cine tenemos en la cabeza es María de Metrópolis, ¿no? Ese es el primero que os viene a la cabeza cuando robots de la historia del cine.
A mí me vienen varios. A mí me viene María, me viene Robbie, que, bueno, me viene el robot de Planeta Prohibido. Robbie de Planeta Prohibido. No se llama Robbie, Robbie era el de Perdidos en el Espacio, pero eran tan parecidos que básicamente creo que todo el mundo se lo confunde. Me viene también Klaatu, el famoso de Klaatu Baradanicto, el robot de Ultimatum a la Tierra. En fin, vienen montones de robots. Y por supuesto C3PO, que no sé si lo hemos mencionado, o R2D2, No me Robin, ¿No te suena nada de eso, no? Robin Hood. Robin Hood. El Robot. Robin Hood, dejadme que diga Robin Hood. Robozabanda. Robin Hood. Pero escúchame, vamos a ver. O sea, está bien. Robaba a los ricos, a los robots ricos para eso a los pobres, a los robots pobres. Y no sabemos el tema, sí, está bien citar nombres de robots, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es de hablar de por qué son importantes los robots. Es decir, por ejemplo... Pues respóndeme a una pregunta que se me ocurre, Juan. Sí. ¿Por qué son importantes los robots? Ahí te ha pillado, Juan. Porque soy un periodista agresivo. Yo creo que el momento de la introducción del autómata, de la inteligencia artificial, de alguien que puede representar vida creada desde el metal o desde las piezas, es un momento en el que el ser humano, además coincide, empieza a reflexionar sobre su propia existencia, sobre su trascendencia, sobre la posibilidad de que algo que él mismo haya creado se convierta en una cosa completamente autónoma, distinta y que incluso acabe desterrándole lo que el argumento de Matrix, que todos conocemos, que es el mismo o muy parecido al de Terminator, no deja de ser el momento en el que el ascenso de las máquinas aniquila la vida sobre la Tierra y los mamíferos se quedan subordinados hacia una inteligencia que han creado ellos mismos, al fin y al cabo, ¿no? Eso que es el momento en el que el robot adquiere conciencia de sí mismo. Todos sabemos que hay una fecha en la que Skynet, que fue hace poco, adquiría conciencia de sí mismo, se hacía con todos los misiles y destruía por completo la vida sobre la faz de la Tierra, salvo unos pocos supervivientes. Es algo que nosotros, esa singularidad en la que la inteligencia artificial empieza a alcanzar y supera a la humana, es algo con el que el ser humano convive, es un miedo con el que convive a diario, ¿no? Al hilo de lo que dice Juan, ¿no os parece que los edificios inteligentes no son muy inteligentes? O sea, que yo creo que es más el concepto que te esperan más de ellos. Sí, que vayas por un pasillo y te digan, y la integral del coseno de X es... Nos parece que dice que no, que dice que bueno, que te... A ver, son inteligentes, son edificios cuñados, Son- ¿vale? O sea, Son inteligentes y de puede tener la inteligencia de mi cuñado, porque... Son inteligentes porque tú lo dices, porque vamos, no, es que te tiene una temperatura siempre a 22 grados, ¿vale? Pues eso es inteligente, ¿vale? Me lo como. Pero no te aporta mucho, no te da charla, por ejemplo. Por ejemplo, yo, pues, perdóname que sea tan petulante, pero yo creo que soy más inteligente que un edificio. No, me presento a Saber y Ganar y le dejo al edificio... Contra un edificio Le dejo... y lo fulminas. Le dejo acero al hijo puta. Ahí quiero ver yo, en pasapalabra quiero ver yo a un edificio. Por ejemplo, como sé que no nos hemos desviado del tema, ¿Cómo las tira, eh? Yo estoy contigo, Juan, yo estoy contigo. Una cosa que nos preocupa mucho, por ejemplo, a los escritores, es que de repente apareciera un programa informático que fuera capaz de escribir una novela mezclando palabras, conceptos. Sí. No, sí, No, sí, Juan, sí, tú sí. sigue, tú Joder, sigue todo Juan, el rato. A ver, no te he cortado, caramba. Joder, he pedido la voz al moderador. Javi levanta así la manita como en el colegio porque está ansiado. Pero tú sigue, Juan, porque todo lo que tú dices es muy bonito en cuanto a la labor que cumples rellenando el tiempo. Entonces tú voy a sigue. apuntar una cosa antes para continuar con el tema de Juan. No quiero cortarte en absoluto, que también, pero no quiero. Era solo para ampliar un poco el concepto que tú habías comenzado y darle un poco de profundidad. Quiero decir, efectivamente es el deseo de crear vida del hombre, pero yo creo que ese deseo era anterior a la posibilidad de establecer un engendro mecánico. Quiero decir, los homúnculos de la alquimia... El golem, por ejemplo. El propio golem, Frankenstein, incluso Pinocho, son protorobots. Cuando la ciencia aparece es cuando el hombre se plantea la posibilidad, más o menos factible, de que eso pueda llevarse a cabo. Antes había que recurrir a la magia, a una química más o menos abstracta y extraña, pero con la ciencia eso es cuando realmente da ciencia... Y venga,
Bueno, esto es al hilo de Juan, ¿eh? No al hilo de Carlos. No hemos cortado a Juan todavía. Vale, es que cuando ha dicho Juan que se teme que exista un robot que escriba, ya hay un robot que hace monólogos en la Universidad de Waseda, en Estados Unidos, se llama Cobian, el tipo. Y es un robot que cuenta, hace monólogo, os lo juro. Pues me da mucha tranquilidad esto que me estás contando. Y está testado el público, y el público, un 80% del público, hablamos de Japón, se reía con el robot. Y están buscando que dándole unos parámetros al robot haga su propio monólogo. Decirle, mujer, sexo, alegría, haz un monólogo con eso. Y están a Fíjate, punto porque de no hay conseguirlo. monólogos con eso. No, Ya, pero hombre, de sexo no hemos Pero hecho. bueno, acuérdate de Woody Allen, de aquella película El Dormilón, que salió un confesionario robot, que tú ibas, le contabas tus pecados y él te sacaba un papelito con la penitencia y la cruzaba vuelta pues arriba. quiero decir que lo que el leviatán que tiene, que el miedo que sufre Juan ya está. Claro. Ya está, por lo menos con el humor. Ya hay un monologuista que es robot. ¿Vale? Es cierto, estamos retrotrayéndonos ahora mismo al presente, porque el problema es que nos estamos acercando al momento en que esto pueda ocurrir. Cuando empiezan a surgir todas esas ideas a principios del siglo XX, como muy acertadamente he comentado yo mismo antes. Sin duda, sin ningún fallo. Con una precisión de robot. Has hecho. Precisión robótica. Es una lástima porque lo de decimonónico te venía genial, tío. El problema es que yo vengo con un cuaderno vacío. O sea, esto sale todo de la cabeza. Claro. Y se nota. Cuando empiezan a surgir estas ideas, son ideas en las que se está realmente creando una literatura de anticipación en la que se está avanzando mucho. Esto viene, y ha sido antes cuando me he equivocado, viene del tremendo miedo que existe en la sociedad victoriana durante el siglo XIX, de que las máquinas acaben sustituyendo al hombre. Claro. Pero es que es un miedo que está absolutamente justificado por el contexto histórico. Es decir, que de repente aparece la máquina de vapor de James Watt y un montón de obreros que había en las fábricas dejan de tener su trabajo, ¿no? Solo voy a decir una cosa, el siglo XIX es una puta mierda, ¿vale? O sea, está el siglo bueno, el ¿Por qué ese siglo... palo gratuito a un siglo entero? O sea, El siglo ¿te bueno, das cuenta de que has hecho el insulto probablemente más universal que se ha podido hacer? Vale, quizá es... O sea, es un siglo entero, son 100 años de personas haciendo cosas que tú te has cargado de repente, Javi. Quítale 1830 y 1845, ¿vale? El resto es una mierda, vamos. Es un siglo que sí que vale, tiene una palabra muy bonita, decimonónico, hoy como mola, pero no vale para nada. El siglo bueno es el 18, el siglo de las luces, el despotismo ilustrado, tío. El despotismo ilustrado. Eso es, ahí está todo. El despotismo ilustrado, ahí está todo. De verdad, eres la demagogia hecha persona, o sea, Y sin coleta. eres capaz de defender... Eres capaz de defender un siglo entero porque sacaron un nombre bueno de ahí, nada o sea, más. O sea, es que- esta es tu aportación. Es que el siglo XIX que, pero de la época victoriana, que tanto rimbombante, ¡ay, la época victoriana! La época victoriana es asquerosa. Sí, es verdad que os pasáis un poquito La época- tuiteando sobre la época victoriana, ¿eh? Es asquerosa. Se os va la olla con El eso. siglo XIX es lamentable, tíos. Es un siglo lamentabilísimo. O sea, generalmente los siglos buenos son los pares. Te iba a decir los impares, tío. Sí, estoy Los seguro. que acaban en R. Estoy seguro que el par de guerritas mundiales que tuvimos en el 20, seguro que no. Bueno, quitando el 20, vale, te lo concedo. 19 y 20, vaya mierda de siglo, vale. O sea, así mejor. 19 y 20. 21, ¿cómo va, Javi? Ya que te has metido Bueno, no, hasta las patas en este charco. Sal de ahí, Javi. no apunta muy bien el 21. Bueno, Porque todo que viene del es 19, impar, no hemos claro. podido Y es remontar. impar, además. El temor del ser humano de que de pronto lo único que puede aportar, que es lo que él es capaz de hacer, lo que es capaz de hacer con sus manos, con su inteligencia, con su cerebro, con su cuerpo, con su físico, desaparezca, sea sustituido por... Unos más que otros. sí, que sea sustituido por una máquina, se imbrica profundamente en la sociedad y a partir de ahí empieza a ir iterando y a irse transformando. Perdona, se imbrica y empieza a ir iterando. O sea, ¿te puedes marchar, Juan? Hasta ¿Te puedes marchar al siglo XIX, Juan? convertirse en este momento en el que estamos tan cerca de la singularidad. Si tú lees, si tú ves a ¿Cómo María, estamos de cerca de la singularidad? si tú ves a María en Metrópolis y ves Ex Machina, del director ahora mismo no lo recuerdo, el protagonista es Jason Isaacs,
no son conceptos tan lejanos, ¿no? Sigue siendo ese temor de que de repente aparezca algo que sea muy parecido a ti, pero superior. Pero ¿y no creéis que además esto está pasando ya y me refiero a que los robots, por lo menos hasta el nivel donde los tenemos ahora, o la inteligencia artificial, por llamarlo de otra manera, poco a poco sí que van quitando espacio? Voy a poner un ejemplo muy idiota. Nosotros que tenemos ya todos más años que un bosque, cuando... Sí, Juan, sí, tú también. Vas con camisetas que no son para tu edad, ¿vale, Juan? ¿Vale? Vete asumiéndolo, Juan. ¿Os dais cuenta que nosotros tuvimos, por ejemplo, un espacio de memoria, unos megas de memoria ocupados, por ejemplo, en los números de teléfono más importantes que teníamos que usar, y que ahora ya tenemos un señor robot que tiene esta información, con lo cual es un espacio que nos queda a nosotros, que no sé si lo ocupamos bien o mal, pero que poco a poco sí está habiendo esa traslación de la información que un ser humano necesita llevar en su cabeza a dejarla aquí y que dependa menos de nosotros? Es una pregunta muy larga. Yo creo que efectivamente que la máquina en general es superior al ser humano, eso es una obviedad. O sea, tú coges una batidora y haces una mahonesa, la haces en 2 segundos. Con la mano tienes que dedicar unos cuantos minutos. Por ejemplo, si vamos al sexo, sería un poco lo mismo. O sea... Vamos a ver, pero yo... que la máquina es superior. O sea, yo por muy buen amante... Perdóname, pero yo en el sexo de 2 minutos no he pasado la máquina lo hace antes, En el sexo soy una máquina, no he pasado de 2 minutos en mi vida. No estáis... Pero vamos a ver, ¿pero qué estáis diciendo? Pero el tema es el sentimiento. O sea, el problema estriba, yo creo que mientras que las máquinas mejoren la vida, ahí están. La cuestión es el problema, el miedo, es que adquieran conciencia de sí y entonces tengan sentimientos. Entonces, cuando tengan sentimientos, la cosa cambiará. Pero de momento que... De todas maneras, uno de los grandes problemas está en pensar que el robot alcanza la perfección cuando adquiere esas cualidades de los seres humanos asociadas a la bondad, a la inteligencia y tal. Cuando yo personalmente considero, por ejemplo, antes nombrabas tú Ex Machina, el personaje de Ava. A mí hay 2 robots que me encantan, que uno es Ava y el otro es Bender, el Futurama, precisamente por eso, porque agrupan las verdaderas cualidades del ser humano, que son la mezquindad, la ruindad, la capacidad de mentir, la capacidad de engañar, de usar a los demás. Eso es lo que verdaderamente nos hace humanos. Precisamente todas esas cualidades que cuando alguien las hace, dice, es inhumano lo que ha pasado, ¿no? Al contrario, si eso ocurre es profundamente humano. Y esos robots son los que de verdad, los otros, ¿por qué no se es tan repelente el niño de inteligencia artificial? Porque no es un robot que es como no queremos que sean los niños. Es perfecto. Y eso es lo que nos da grima, y eso es lo que nos da miedo. Porque en el fondo, y apuntando a lo que tú decías en un principio, el hecho de que en el fondo lo que hagamos sea... Como apuntaba, sea jugar a Prometeo, querer robarle el fuego a los dioses, querer hacer vida, lo que nos da miedo en el fondo es nuestra imperfección. Si el robot, si esa inteligencia que creamos es perfecta, si sale bien, probablemente se rebele contra nosotros porque somos imperfectos. Y si sale mal, si no responde a nuestras órdenes, si no cumples con las leyes de Asimov, lo más probable es que también se rebele. Y ese es un miedo que tenemos nosotros en la ficción desde siempre. Porque antes lo comentábamos, es decir, el planeta de los simios, todo este tipo responden a la misma respuesta, que alguien se rebele contra nosotros, que alguien que controlamos, que dominamos, se rebele contra nuestra sociedad y nos sustituye. Pero no es sensato eso, Carlos. Yo creo que no es sensato porque... O sea, hasta que llegue ese momento nos habremos cargado la Tierra, claro. Antes de que llegue eso. O sea, antes de que llegue esta revolución ya nos habremos cargado todo. Pero ese precisamente es el final de Inteligencia Artificial, una película que mucha gente critica y que la pone de sensiblera y tal. A mí me encanta esa película. A mí me encanta, me parece fascinante esa película, porque el final, que la gente dice los extraterrestres, no son extraterrestres, son robots, es inteligencia artificial, es la nueva humanidad. Los que escogen al niño y le dan esa oportunidad lo están tratando como si fuese el eslabón perdido. Lo han encontrado, precisamente que estamos aquí, ahora que estamos en Burgos y hablando de estas cosas. Son la inteligencia que sustituye al hombre la que encuentra ese eslabón perdido que ha dado origen a esa nueva humanidad. Ya no hay seres humanos sobre la Tierra y lo que hay es una nueva civilización artificial basada en el silicio o lo que sea, que es la que la sustituye a esa humanidad basada en el carbono. Hay una cosa que quiero decir sobre lo que decía Arturo antes. Cuando aparece un robot que nos ayuda a hacer cosas,
nos puede hacer más inteligentes o más tontos en función de cómo nosotros reaccionemos ante eso que nos está dando. Otra cosa es que sea preciso que nosotros almacenemos en nuestra cabeza 18.000 millones de números de teléfono, porque nosotros tenemos el córtex prefrontal para otra cosa. Es decir, si ¿Para qué tenemos el córtex Bien prefrontal, preguntado. Juan? El corte Vamos es a para ver. nada, no te lo tenemos para nada. Para el sexo, si acaso. el 2 minutos cada mes. 95% de lo que nosotros somos, de nuestros deseos, de nuestras capacidades, de nuestros conocimientos, está almacenado en esa capa de tejido superior, que es donde está lo que nosotros somos, ¿no? Es más o menos del tamaño de una servilleta y también de la Y finura sobra. de una servilleta, y es la parte superior del cerebro, lo que está justo debajo de la dura madre, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo, macho. Pero, Yo creo Javi, que ¿cómo no vas a estar de acuerdo? Eso es sí o no. O sea, no hay, yo no creo hay una que- postura. No, pero es que ha hecho una cuestión moral. No ha descrito. Ha dicho que lo que somos es eso. Yo creo que somos más amígdala que eso, que cortes prefrontal. ¿Tú crees que el Lo ser siento, humano es más pero- amígdala que otra cosa? Yo creo que sí, que es más amígdala que corte prefrontal. Pero es un poco más yo creo que de- las pasiones, las emociones están ahí. Más que De el tallo corte cerebral eres un poco más, ¿no? Yo tengo, sí, yo creo que yo no estoy de acuerdo. Yo en esta mesa no estoy de acuerdo contigo. Mira que hemos hablado de cosas, estamos en acuerdo. Dicho Estamos lo- de acuerdo prácticamente un 90-95% de las cosas. Dicho lo Y no cual- estamos de acuerdo en el cerebro. Me cachis en la mano. Qué pena. En el año 2003 se le hizo, Siglo XIX. ya entrado el 21, se le hizo un análisis por un grupo de neurólogos a taxistas de Londres. Y estos taxistas londinenses... Neurólogos que tenían pocas Taxi- cosas que hacer, ¿no? O sea, Taxistas neurólogos. neurólogos con tiempo libre sería a lo mejor el grupo de Facebook. Pero déjame que abra un paréntesis. Es sorprendente cuando vas a Londres, te llama la atención de tres cosas de los taxistas. Uno, que muchos de ellos llevan piercing. Cojonudo. Piercing, ¿vale? Están leyendo siempre en las paradas, leyendo, pero no el marca suyo, sino leyendo, o sea, leyendo. Y luego que hay algo que tú le dices, quiero ir, ¿me lleva usted Underhill Road? Dice, no, ahí no voy. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no. son gente ¿Por qué no? investida de criterio. Dice, yo ahí no voy. Underhill Road, number 11. No. No, Y no le llevo. Esa calle no me viene bien y menos el 11. Un taxista que llevaba trabajando de media 15 años en Londres era capaz de almacenar y de recitar más de 5.000 nombres de calles, sin lugar prácticamente a ningún tipo de duda ni de confusión. ¿Por qué? Porque su córtex prefrontal se había localizado o había creado la parte que nosotros tenemos espacial para decir, mira, tal calle está en sitio, tal calle está en otro, él lo había convertido en algo En un GPS. sobredimensionado. Es un poco como pues eso, como un personaje el personaje este de La joven del agua, que solo trabaja un brazo, tiene un brazo así enorme. Qué susto me has dado, Juan, con el movimiento. Sí, 10 años después hicieron la misma prueba y descubrieron que el locus del córtex prefrontal era muchísimo más pequeño, porque desde que existían los GPS ya no necesitaban hacer ¿Pero dónde guardar quieres- toda esa información. ¿Pero dónde quieres ir a parar, Juan? Darwin. ¿Dónde quieres ir a parar? Darwin. Que aquello es mejor, esto os es recuerdo que mejor. estamos no digo que sea- en el especial Robots de Todopoderoso, ¿vale? Esto va así. A lo que yo iba es que simplemente ahora esa gente tenía ese sitio disponible para almacenar La nombres publicidad, por ejemplo, aquí delante. Aquí. de Ahora ot- llevan un cartel del Rey León. Aquí. de otras cosas. Los 10 avances, negritos de los aquí. avances tecnológicos nos hacen más idiotas o menos idiotas en función de lo que nosotros decidamos que debemos hacer con ellos. Esta gente, por ejemplo, que pasa todo el día tuiteando, habrá sacado algo en claro de esto, ¿no? No, claro, por supuesto. Pero no, yo, no, no, yo, por no, ejemplo, no, no. pero yo, por ejemplo, mira qué bonito, muy interesante. Yo, por ejemplo, yo jugaba con soldados de plástico, ¿vale? Entonces yo tenía dos soldados. Comanche. Comanche, sí. Entonces jugaba con ellos y me inventaba historias. Entonces no pasaba nada. Mi madre me veía y siempre estaba haciendo lo mismo, pero yo por dentro estaba. Mis hijos juegan a Assassins. Aquí- Assassins. ¿A qué juegan? Javi? A Assassins. Que yo digo, claro, sí. Assassins. Si tú crees que A Assassin's si un neurólogo, por mala suerte, Tiene por lo que- que sea, juega nos al abriera, Assassin. nos abriera Porque nos le han abriera dado el puente corte, libre, le han dado puente libre, dice, bueno, ¿qué pasaría en el cerebro de mi niño y el mío? ¿Cuál sería más rico? Yo que estaba jugando haciendo así,
o mi hijo que está con unos gráficos que son absolutamente realistas. De Asos. De eso sí. Es evidente que las nuevas tecnologías nos impiden desarrollar nuestra imaginación, eso es cierto. Y lo cual no quiere decir que sea más criticable o menos criticable. Yo pregunto desde un punto de vista moral, lo que sea, a mí me da igual, lo que sea. Pero me da esto igual. me da pie, has hecho un salto súper bonito para que demos toda la vuelta. Hombre, bailarín. Se tiene que notar. Fíjate, porque eso lo que nos permite es alcanzar hasta ese punto tan mágico y tan bonito que ocurre dentro de la literatura de robots y de la ciencia ficción, que es el momento en el que Isaac Asimov enuncia las tres, Bien traído. las tres leyes de la robótica. Muy bien A traído. ver, que nunca las he tenido yo Venga. realmente claras. Porque yo no me las Porque sé. luego se inventa una cuarta Sí. que un poco engloba todas las demás, ¿no? Robots, No sé sí. si algunos las tenéis, si no, pues bueno, es muy fácil Juan se la sabe de consultarlas. memoria. Pues no. ¿No te la sabes? Ningún robot dañará a un ser humano, ningún robot permitirá por inacción que se dañe a un ser humano y la tercera no me acuerdo. Espérate, déjame forzar un poquito la memoria y enseguida te Enseguida digo... llegamos a ello. Mientras llegamos a saber cuáles son las tres leyes de la robótica, lo que ha dicho Javi es fundamental, porque cómo nosotros vamos avanzando con nuestro cerebro, cómo vamos creando, cómo vamos siendo capaces de, a través de la plasticidad cerebral, Estableciendo conexiones neuronales exacto, nuevas. claro. modificarnos, eso es una cosa que la singularidad todavía necesita de mucho recorrido para ser capaz de alcanzar. Es decir, nosotros todavía no estamos en condiciones de poder llegar nunca a aplicar las leyes de la robótica, por lo menos mientras tres de los que estamos en esta mesa viváis. Yo ya veremos. ¿Tú has visto Chaplin? Claro, pero eso no deja de ser una traslación. Cuando sea un robot, el primero que Me vas a caer va a ser tú. me está viniendo al córtex las leyes de la las leyes de robótica. la robótica. Lo tengo ahora mismo aquí puesto en pleno córtex. Dice, ningún robot causará daño a un ser humano La o primera. permitirá con su inacción que un ser humano sufra daño. ¿Vale? La segunda será, todo robot obedecerá las órdenes que le den los seres humanos a menos que esas órdenes cumpla la primera entren ley. en conflicto con la primera ley. Y Segunda. la tercera es, todo robot debe proteger su propia vida. existencia siempre que esa protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Es decir, primero humanos y luego robots, ¿no? Es Si curioso. tiene que elegir... Es curioso porque, fíjate, como seguro que nos lo va a contar Carlos ahora, nadie ha sido capaz de superar eso. Hay una cuarta ley, la ley Sí, ¿cuál cero, es? la ley cero que sale en Robots e Imperio, la amalgama que hace Asimov con Fundación Imperio y con Yo Robot, y que era la... Ningún robot causará daño a la humanidad De la- ni permitirá con su inacción que la humanidad sufra daño. Se Lo me ha que, crea, venido. lo que crea un conflicto grande porque ¿qué es la humanidad y qué es el hombre? Es decir, el hombre en abstracto es un robot, entonces puede dañar a un hombre si eso conlleva un beneficio para la humanidad. Y esa ley salva a uno de mis robots favoritos, que es Ash, el robot de Alien, que precisamente son dos robots, tanto en Alien como en Aliens. Se nota muchísimo, por ejemplo, que Ridley Scott es un gran aficionado a la ciencia ficción cuando crea Ash y juega de una manera sutil con las leyes de la robótica de Asimov, y que Cameron le gustan más los tebeos. Y lo digo eso en perjuicio propio de mi profesión, ¿no? Que él va más al uso más tópico del personaje de robot de la cultura popular. Entonces, cuando crea Ash, Ridley Scott en Alien, y cuando Cameron crea a Bishop en Aliens, son dos tipos de robots completamente distintos. El primero es el que crea el conflicto, el primero es el que está programado por la empresa para capturar a la especie, y el segundo es el que ayuda a Ripley a volver a la Tierra y a huir Hombre, de la reina conflicto Alien. es lo que provoca también, aunque ya hicimos un especial de Kubrick, pero es lo que provoca también que en 2001, HAL 9000, ese conflicto de ser obligado a mentir o a fingir o a esconder información que él tiene, es lo que provoca también la historia de 2001, ¿no? Eso es lo que hacía el robot de Badajoz, Juan 9000. Juan 9000, que te engañaba. Había un robot en Badajoz. ¿Cómo es eso? El Ayuntamiento de Badajoz hizo un proyecto embrionario de robótica en Extremadura. Ajá. Y era antropomorfo, me parecía un ser humano con una careta, pero era un robot, y le preguntaban por una calle que a lo mejor estaba para la izquierda y decía, no, es por la derecha. Era un... Juan 9000 se llamaba, ¿no? Juan 9000. Juan 9000. Y al hilo de eso, ¿es bueno que digan de ti que eres un robot? Eres un robot. ¿Eso es positivo? O sea, mi mujer muchas veces me dice a mí, no voy a decir que contesto, me dice, es que eres un robot. Digo, ya, pero yo ya he acabado. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, eso es bueno. O sea, que te digan robot, que te digan...
Como digan soy un robot. robot, desconecto. Claro, pero esto lo que nos... Porque robot significa un poco falta de sentimiento, digo yo, ¿no? Yo es que no creo que tenga No. tanto que ver con el sentimiento. Yo creo que tiene que ver con la capacidad de improvisación, que igual es a lo que se refería tu esposa. A no ser... Dicho, Le preguntaré qué opina de ti, cabrón. dicho esto, pensad un poco en que esencialmente para que exista primero un robot que haya alcanzado lo que nosotros entendemos como los robots a los que más estamos acostumbrados en la ciencia ficción, tiene que existir primero esa inteligencia artificial, ese software, ese compendio de unos y ceros que alcance lo que nosotros somos. Para eso se crea el test de Turing, exacto, en el que lo que le está pidiendo precisamente a esa inteligencia artificial es que improvise. Ya No están, que ya sienta. están a punto de ganar. Los que el test de Turing están a punto de ganar. Lo cual A lo único punto. que hará será hacer obsoleto el test de Turing y que haya que hacer otra cosa por encima de eso. El test de Turing es que le plantearan una serie de a unos interlocutores, pues supongo que lo sabréis, pero que si están hablando con una máquina o con una persona. Ya hay, en el último test que hicieron, casi el 60% pensaban que no diferenciaban cuándo era máquina y cuándo era persona. El 60%. Y están a punto de conseguir que ya el interlocutor no sepa... No, la próxima vez que te diga eso tu mujer no le hace el test de Turing. Vale. Y en los chats pasa mucho eso, ¿no? Le voy a decir, ¿pero me quieres? Pues entonces ya está. Si me quieres, no digas nada. Oye, hablando de test y hablando de robots, yo creo que no nos podemos ir de aquí sin hablar yo creo sobre los robots más, por lo menos que a mí más pánico me han provocado en el cine, y me han provocado pánico no por ellos, sino por mi condición humana, ¿no? Que son los de Blade Runner. O sea, Bien. en Blade Runner, cuando tú notas, en el momento en el que tú notas que tu empatía se Está va más hacia con los el- robots con el clon que con el- hacia el sí. ser humano, que hacia en este caso Rick Deckard con las dudas que hay y demás, yo creo que es cuando empiezas a sentir el verdadero terror, ¿no? Y por seguir con Ridley Scott, yo creo que no hay robots más definidos que los que nos encontramos allí, ¿no? Sí, en el Porque fondo- son en el robots con conciencia de uno En el mismo. fondo es el éxito absoluto del test de Turing que decía Juan antes. Es decir, de hecho, la prueba a la que Harrison Ford somete a cada uno de los replicantes no deja de ser una... Sí, bueno, es el Boeing Cam, ¿no? Pero trasunto al final es eso. Del test de Turing, por eso te digo, es decir, no deja de ser y tú conectas incluso a pesar de saber que es una entidad artificial, eres capaz de conectar con ello mucho más que incluso con los propios humanos. Pero yo creo que eso es simplemente porque se está produciendo esa trampa de la magia del cine, que es Claro. que cuando tú colocas una cámara delante de algo, o sea, tú ves el hundimiento y tú empatizas con Hitler. Porque dices, aquí hay un señor que... Bueno. Perdona. que le Quizá está- Bueno, el ejemplo, no sé yo. Quizá el He ejemplo... utilizado el ejemplo más complejo posible. Perdona, Juan, no me digas que poniendo una cámara delante de algo le coges cariño, Hombre, a ver, que te Juan, sigo en Instagram, Juan. ¿Cómo puedes ver el hundimiento? ¿Cómo puedes ver el hundimiento me digas e identificarte con Hitler, No es pudiendo identificarte con Magda Goebbels? No es cuando mata a sus niños. Exacto, Eso sí no- que te identificas con No es ellos. identificación, es entendimiento, que son cosas diferentes. Tú, por ejemplo, tú estás viendo, tú estás siguiendo a Wall-E durante toda la película y no hay película que tenga mayor capacidad de Pixar, que tenga mayor capacidad de transmitir empatía, sentimientos, cariño. Durante 45 minutos tú estás asistiendo a cómo un cacharro se está moviendo por unas ruinas y no te importa nada lo que le ha ocurrido a esa civilización si solo ves ahí única y exclusivamente a alguien que está solo, que está triste, que está perdido. Igual soy yo, pero el que me identifico mucho con eso. Es un temazo. Es un temazo, no exactamente lo que dice él, pero digamos, Ya decía lo yo. lo que se deduce. Digo, ahora Juan va a sacarte más buenos. No, pero vosotros no queréis objetos vuestros. No amáis objetos vuestros, no los queréis. O sea, Sí, cosas, claro. lo que sea, un lápiz. Carlos, un lápiz. Yo algo. lo odio, mis lápices Bueno, los tú- odio. Perdóname, Claro, otro caso, claro. somos frikis, sabemos perfectamente lo que es O sea, adorar hay una algo, cosita. de pronto, yo que sé, un jersey, cualquier cosa, un rincón de tu casa, algo que te da una emoción. Dice, pero ¿cómo quieres algo? Pues sí, quiero. En fin, es que no quiero utilizar el verbo amar, pero casi. O sea, me encanta ponerme este jersey y esta cosa, me gusta mucho y lo quiero. Entonces no me extraña, no me parece raro que tú quieras un objeto, no me parece un robot, o sea, no me parece raro. Bueno, y además hace muy poco se ha hecho una prueba que en YouTube podéis verlo, y se han hecho unos vídeos
en los que una persona maltrata a un robot. Le empuja, es un robot que, bueno, que hace poco más que andar y algún otro movimiento, es antropomórfico también. Le empuja, le golpea, le maltrata, y se colgó este vídeo para esperar sobre todo las reacciones en YouTube de la gente, y la gente era completamente empática, o sea, había una auténtica reacción de amor, como tú estabas hablando, hacia el robot, y de odio hacia el maltratador de este robot. Y sin embargo después odian al niño de inteligencia artificial. Bueno, pero hay más motivos. Por eso te digo, hay claro, más motivos. claro. O sea, el luego robot también parece un era robot, el del sexto sentido, y luego sí, se puso el y niño luego se comió a Bruce Paquirrín, Willis. se puso Paquirrín. Perdón, Paquirrín. Yo sabía que estaba muerto. Si nos está escuchando, que Yo nada más aparecer, no sé si lo habéis visto la película, pero nada más aparecer digo, ese tío está muerto. Bruce Willis está muerto. El niño. Me dijo ¿Pero por qué lo sabía? Intuición. Y me dijo mi mujer, ¿cómo lo sabes, Javi? Digo, perdóname, pero ese tío está muerto. ¿Cómo puede estar muerto? Robot, eres un robot. Digo, otra vez. Yo no Matrix. Dejad el tema Matrix, que quería hablar del tema Matrix. Ah, vale. Vosotros sabéis que Matrix, bueno, antes déjame que haga un introito. ¿Conocéis a John Hewlett? No. John Hewlett. John Hewlett es el de Hewlett Packard. el de las impresoras. El de Hewlett Packard Sí, es sí. el sobrino, John Hewlett. O sea, no es ni Hewlett ni Packard, es el sobrino. Paca, Francisca. Son pareja, Hewlett y Packard. Hewlett Francisca. O sea, podría ser el hijo de Vamos a Hewlett ver. y de la Paca. Yo estudié francés, ¿vale? Entonces todo lo que tengo que decir en inglés me sale regu, ¿vale? Vale. Pues entonces, Hewlett, Desde Ana Barbera no había encontrado una pareja que me fascinara tanto pues John como Hewlett y Paca. John Hewlett de Hewlett Packard, ese fue el que inventó la arroba en el teclado. Y dijo, poner arroba. Y dijeron, ¿para qué? Y dice, esperarse. La patentó, ¿no? Darme tiempo. Esperarse que le vamos a sacar unos dólares a esto. Y le echaron, le despidieron porque Packard tenía celos de Hewlett. Y se fue. Le contrataron la productora de Matrix, que ahora mismo por lo que sea no me acuerdo. Y sabéis que La Warner era. la Warner Bros. La Warner Paca. Pues, al principio, en el guión, cuando le disparaban a los muchachos se agachaban. Y dijo John Hewlett, ¿por qué en vez de agacharse no se echan para atrás? Y dijeron, ¿tú quién eres? Así como haciendo una arroba. Sí. Porque él estaba obsesionado con eso. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué currículum tienes? Dice, yo soy el que ha inventado la arroba. Dice, pues venga, a hacerle caso. Y Matrix, el éxito de Matrix es cuando el muchacho se echa para atrás. Como Billy Elliot. Como Billy Elliot. Ya está, solo que decir eso, son cosas, es una información que tengo que me gusta compartirla con vosotros. No, y te lo agradecemos tantísimo. Creo que, fíjate que es sorprendente, pero creo que has interrumpido a Juan en esta ocasión, concretamente. ¿No? Un poco. Juan, había sacado, coño, caramba, había sacado, de verdad. A ver, pero has interrumpido a Juan, tampoco es para tanto, ¿sabes? Quiero decir, Lo que yo quería decir es que hay, para mí, un momento cumbre en la literatura de robots, que es no es Yo Robot, de Isaac Asimov, que es donde se establecen las... o sea, tú estás todavía en lo de Claro, Isaac Asimov. Claro, es que si no le interrumpimos, menos mal, y menos mal que le interrumpimos. Sino el momento en el que Isaac Asimov Ha pasado el escribe gato de Matrix por aquí. He tenido un Déjalo, déjà hombre, vu. que siga, coño. esa novela corta que se llama El hombre bicentenario, que es absolutamente magistral. Aquí, bueno, se hizo una película que protagonizaba... Con Robin Williams. Robin Williams, exacto. La película es infumable y él está especialmente insoportable en la película. Robin Williams, mal, Robin Williams. El actor cómico, mal, Robin Williams, mal, exagerado, mal, Robin Williams. Qué raro. Es ironía. Y el caso es que lo interesante de esa propuesta es que no es un camino en el que el robot sentiente trasciende... Sentiente. Sentiente quiere decir que tiene conciencia de sí mismo. Se entiende, vale, la pero emoción. acláralo, Juan. La gente se entiende y dice, no, yo pues no se entiende. Entonces, Ironía también. El caso es que hasta ese momento las apariciones del robot como gran enemigo o como persona con la que tenías que empatizar o cualquier cosa que tuviera que ver con eso, simplemente le asignaba desde su punto de partida un lugar en la sociedad
que éste ocupaba o no ocupaba. En el caso de Matrix, la ocupación es literalmente destrozar el cielo y acosar a los humanos y convertirlos en baterías. En el caso de El hombre bicentenario, sin embargo, no. Los robots caminan por la sociedad y van ganando dinero. Entonces, el hombre bicentenario, este robot, lo que quiere hacer es convertirse en un ser humano. Entonces, a lo largo de sus 200 años de vida, el robot va guardando sus ahorros y convirtiéndolos en piezas de carne. O sea, le empieza por ponerse una vesícula, después se pone un riñón. Qué asco, por Dios, perdóname, Juan, pero... Y él va añadiendo piezas de carne, piezas orgánicas, que van sustituyendo... Me voy a poner un píloro, que parece que ha ahorrado, ¿no? Que van sustituyendo las piezas mecánicas y teóricamente indestructibles de su anatomía. Con lo cual, lo que está haciendo es el camino inverso, es el camino contrario. Esperando la extra para ponerse también lo de eso, ¿no? En este camino inverso... ¿Sabes si eso fue lo primero que se compró o lo último? En este camino inverso, en este camino contrario, lo que está haciendo nuestro protagonista, este hombre bicentenario, es literalmente asumir la muerte. Es decir, si te das cuenta, aquí Isaac Asimov lo que crea es... termina de cerrar el giro que existe en torno a la inteligencia artificial, en torno a los robots, diciendo que si un robot pudiera ser como nosotros, y en este caso es así, lo haría. Se convertiría en alguien capaz de morir, capaz de transformarse en alguien capaz de tocar a otras personas y, como decías tú antes, tener sentimientos. Pero además ese tema, precisamente llevo la cosa a mi terreno, al mundo de los cómics, en particular de los superhéroes, es uno de los grandes temas desde los años 40, cuando se crea la Antorcha Humana original, o a la Visión, el primer número de Los Vengadores, donde aparece la Visión, se llama Lágrimas Androide, incluso un androide se puede llorar. Entonces, esa necesidad del robot de humanizarse, de hacerse más humano de como lo han creado, es una constante en la literatura y en la ficción a la hora de analizar. Y yo voy un poco más allá. Pero fíjate que aquí es a través de la mortalidad. Sí, claro. Voy un poco más allá. ¿Y qué va a ocurrir cuando los seres humanos cada vez queramos convertirnos o parecernos más a robots? O sea, cuando esto del hombre bicentennial se dé la vuelta y dentro de nada... yo creo que todos lo sabemos, van a empezar a ofrecernos la posibilidad de llevar chips internos que van a mejorar nuestra calidad de vida, lo mismo que la ha mejorado, por ejemplo, el móvil, pero a la vez, pues evidentemente van a resultar invasivos con nosotros. Buscando la longevidad, todo, ¿no? Buscando la longevidad, que es la pregunta de Punset, cuando tiene una entrevista en su programa, siempre dice, pero ¿podríamos vivir 150 años? O sea, es su rollo. O sea, el tema es, le da igual. ¿Cómo haces a Punset? Perdóname, que eres uno de los mejores imitadores, además de bailarín, que he visto. Mis dos hits sobre el rey no el de ahora, sino el otro, digamos, Juan Carlos, el mayor, y Punset. Pero aquí haz solo Punset. Solo Punset. El otro lo guardamos. Los viviremos... Está a lo mejor con un científico de la Universidad del MIT de Massachusetts y dice, pero viviremos después de... Es que lo borda, lo estoy viendo. Le ha preguntado por lo divino y por lo humano, pero al final dice, bueno, pero ¿qué hay de lo mío? Viviremos ¿qué es lo que yo quiero? Viviremos 150 años, sisplau. Es su rollo. La verdad es que lo borda. El momento probablemente donde la cultura popular mainstream aborda por primera vez esto es en esa magnífica película de Paul Verhoeven, que es Robocop, en donde lo que menos importa es qué es lo que está pasando ahí, si mata al calvo o no le mata, o si mata al de la... corporación esta o no le mata, o si mata al otro, sino en realidad que lo que... Eres como mi abuela contando una película, si mata al calvo o al de las gafas. De verdad, este es el podcast de cine, ¿no? Sino qué es lo que ha ocurrido, que le ha ocurrido a Alex Murphy en esa transición de hombre a máquina. Él sigue siendo él. Ahora que un señor que come potitos de bebé y está enterrado en una máquina, ¿cuánto queda de su humanidad? ¿Puede tener relaciones afectivas normales con su familia, que además cree que ha muerto? En los momentos en los que en la segunda parte, que está guionizada además por Frank Miller, ¿verdad? Le ve a su familia a través de las ventanas de su casa, tú realmente sientes que
ha habido una separación. En el momento en el que tú ya dejas de ser carne, en el momento en el que tú eres capaz de morir, de empatizar con los demás, dejas de ser tú mismo, dejas de pertenecer al género humano. Pero otro temazo es lo de la muerte de la máquina. O sea, realmente, si nos ponemos pedantes, la máquina tiene obsolescencia en sí misma. O sea, todas las máquinas son obsoletas y las máquinas mueren también. La máquina perfecta no existe. Por lo tanto, buscar la humanidad o buscar la muerte a través de la humanidad no hace falta. La máquina va a morir. La máquina va a morir. En el momento que la dejes de engrasar, si es que tiene engrasar. Sin embargo, esto no es tan real en el momento que conjuntas la duración de la máquina, digamos, física, con la cantidad de información que es la que da esa personalidad a la máquina. Es decir, cuando tú puedes descargar toda la información de una máquina que se va a quedar obsoleta en otra máquina nueva, estás convirtiendo en inmortal a esa máquina, y algo parecido ocurrirá con el ser humano cuando pueda descargarse toda la información de un cerebro a un USB, entre comillas, ¿no? Y lo puedas introducir en otro cerebro. Eso plantea precisamente una película de la que se habló aquí antes, que era Chappie era, sí, la del sudafricano. Precisamente es exactamente eso, es decir, es el hecho de coger tu conciencia y trasvasarla a una máquina. Y en el fondo, bueno, eso es lo que venimos haciendo desde que usamos la tecnología para suplir nuestras propias carencias. Oye, un tipo con unas gafas no deja de ser un cyborg. O sea, las gafas es un aparato tecnológico que te permite que tu cuerpo recupere una función que había dejado de tener. O el atleta sudafricano, es el que tiene las piernas amputadas, y que utiliza Pistorius. Sí, no, Pistorius, efectivamente. O sea, vamos recuperando, vamos convirtiéndonos en cyborg en muchos aspectos. Y ya lo último es dejar nuestra memoria fuera y dejada metida en una base de datos externas a nosotros mismos, como puede ser Google. Eso es. Perdona, Javi, que ahora mismo Juan, pero es que Javi se está muriendo de risa. Sí, no, me da... Una de las frases favoritas de Pistorius era... Pistorines. Pies para que os quiero, pero bueno, no voy a ir. Vosotros, si os pusierais un puerto USB, ¿dónde lo pondríais? Hombre, en un pero, muslo, ¿eh? un momento, ¿dónde en un muslo? En un muslo. Sí, vosotros parece que sí te Pero no aprovecharíais algo Que ya está hecho. Claro, que ya está hecho. Digo yo, vamos a ver, como la entrada USB. Slots naturales del cuerpo. Eso es. Pues yo creo que no, fíjate, yo creo que la gente además elegiría, pues, tipo tatuaje, una forma chula para su... O sea, eso al final te lo acaban vendiendo y al final te acaba molando, o sea... y al final acabas colgando eso en Instagram, no, mirad qué USB me he hecho, ¿sabes? Sí, Juan. Es que, supéralo. Como le hemos dado tanta bola a Isaac Asimov, que realmente es el gran maestro... A ver, le has dado bola tú solo, Juan, o sea, nosotros no hemos hablado de... Vosotros no habéis hablado de prácticamente nada. ¡Hola! Vamos a lo que vamos. Yo vivo en la calle Isaac Peral, cuidado, Hay que decir que la primera vez que ese concepto del que hablaba antes Carlos Pacheco, de la transferencia de la mente a una máquina, la primera vez que esto se menciona en la literatura es precisamente, quien lo hace es George H. White, que es el seudónimo de un escritor español que se llama Pascual Eguidanos y que era valenciano, el señor, y que escribía novelas de estas pulp, novelitas de Aduro. Hoy en día tienen menos salida porque tuvo la idea de llamarlo la saga de los Aznar. Bueno. Y entonces los protagonistas se apellidan todos Aznar. Si piensas que voy a hacer algún comentario, estás muy equivocado. A lo largo de milenios. Entonces, claro, igual había... O sea, quiero decir que choca un poco, ¿no? Pero fuera del chiste fácil del nombre, las novelas eran absolutamente mágicas en su capacidad de anticipación. Porque, por ejemplo, él descubre que hay unos humanoides que han inventado una máquina que se llama la Carendón. La máquina Carendón es como una especie de cabina que te puede desintegrar, te guarda como información a ti entero, con tu cuerpo. Imagínate pues, que tú con 25 años, en el culmen de tu fortaleza, ¿no? Sí, como estoy yo ahora.
por ejemplo, te grabas en ese momento, ¿no? Como un robot. Y entonces te queda la información de lo que tú eres, de tu físico, en el disco duro. En el carendón. En el carendón. Y entonces, cuando llegas a los 100, te desintegran, guardan lo que eres y lo vuelven a meter en esa copia que tú tenías con 25 años. O sea, lo que sabes, tu conocimiento, ¿Todo lo que eres? tu riqueza, lo que has atesorado, porque es un... Te cambian de huevo Kinder y te ponen en otro sitio. Y eso Oye, era- que nos queda muy poquito, que es que nos tenemos que marchar. Nos tenemos que marchar porque aquí tienen que cerrar y todo eso. Juan Gómez Jurado, ¿tu robot favorito? No sé, Chapi. Wall-E, O sea, estás improvisando. Optimus Prime. mi robot favorito es yo. Tú. Yo robot. Ah, tu robot. Carlos Pacheco, ¿tu robot favorito? Mi robot favorito es un robot de dibujos animados. Hay dos robots de dibujos animados. Uno es Doraemon, que te da lo que quiere, y el otro es El Gigante de Hierro, que me parece una película absolutamente maravillosa. Maravillosa, es verdad. Maravillosa, Oh, qué maravillosa. bonita Con Vin película. Diesel poniendo la voz. Qué bonita película. Burgos, muchísimas gracias. Nos tenemos que marchar. Gracias a todos los que habéis estado escuchando. Volveremos los todopoderosos. Gracias, Bonito.